Vamos a hablar de desarrollo de estrategias nacionales de ciberseguridad. La transformación digital es no solo algo que esté afectando a las empresas, a las organizaciones privadas, sino también a los gobiernos de todo el mundo. En este proceso de transformación digital se abren muchas oportunidades de optimización, de procesos, de ahorro de costes, de servicios al ciudadano, pero a la vez también pues, se abren nuevas amenazas, nuevos riesgos para los sistemas de información, ¿no? Todo lo que se transforme, todo lo que pasa al mundo digital, pues lógicamente los riesgos que podíamos tener en el mundo físico presencial, pues también se trasladan de la misma manera al mundo digital. Bueno, pues en este proceso de transformación digital surge la necesidad de desarrollar en cada uno de los gobiernos, en cada nación, una estrategia clara y bien definida de seguridad nacional. Este tema, que es de gran interés para los gobiernos de muchos países de Latinoamérica, en España pues está muy desarrollado, en algunos países, como nos comentará Miguel, también está bastante desarrollado, pero queda mucho por hacer, tanto en España como en Latinoamérica, y de esto es de lo que vamos a hablar. Este es un tema tan interesante que hemos decidido incorporar pues, una especialidad a nuestro máster en ciberseguridad, un máster en ciberseguridad del que llevamos ya 14 ediciones, con más de 1000 egresados a la fecha, que han estudiado pues durante estas 14 ediciones, ahora es la convocatoria número 14, en las 13 anteriores, pues han especializado en cuestiones de ciberseguridad, desde análisis forense, gestión de la seguridad en empresas y gobiernos, en análisis de vulnerabilidades, hacking ético, análisis de riesgos, criptografía, etc. No vamos a entrar en más detalle porque si no nos va a quedar poco tiempo para hablar del tema que nos ocupa en el día de hoy. Y en esta especialidad que va a salir pues, en la convocatoria ya de otoño, queda mucho tiempo de este año, pues nuestros alumnos de máster van a poder complementar su formación para adquirir pues, todas estas competencias que, de la mano tanto de Miguel Rego como de Gonzalo, que es también, no está hoy con nosotros, pero ha sido colaborador de la OEA durante 9 años y también va a ser profesor de esta titulación. Es una titulación que va dirigida principalmente pues, a funcionarios públicos de gobiernos de Latinoamérica, pero también de España, que tengan que abordar pues, el desarrollo de una estrategia nacional de ciberseguridad, profesionales también que trabajen en empresas privadas y que se tengan que relacionar con el gobierno, con la administración pública, y también estudiantes y profesionales que deseen profundizar en todos estos conceptos y que quieran adquirir conocimientos relacionados con la ciberseguridad nacional. Antes de dar paso a Miguel, solo una única diapositiva para comentaros que en la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de UNIR tenemos una serie de titulaciones relacionadas todas ellas con el ámbito STEM o STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, que podéis ver aquí. Entre ellas está el máster en ciberseguridad o seguridad informática, y bueno, pues tanto en cada una de las áreas veréis que hay diferentes temáticas, todas ellas en este ámbito. Bueno, sin más, porque tenemos mucho que contar, todo muy interesante y poco tiempo, pues te doy paso, Miguel. Muchas gracias de nuevo por venir y todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos los que estáis hoy conectados. Como comentaba Juanjo, bueno, pues se abre una oportunidad interesante el poder complementar el máster en ciberseguridad con esta especialidad, que es una especialidad que básicamente lo que va a tratar es de formar, compartir experiencias en los aspectos básicos pero importantes de la construcción del modelo nacional de ciberseguridad. Y bueno, lo que hay que plantearse es por qué realmente, qué es esto de las estrategias nacionales de ciberseguridad, por qué son tan importantes, por qué es importante el desarrollo de las capacidades en ese ámbito.
y bueno, lo ha apuntado también Juanjo en su introducción, evidentemente, bueno, la sociedad, la economía, la industria está fuertemente digitalizada y bueno, esta es una tendencia que ha venido no ya para quedarse, sino para ampliarse y aumentar todavía más el alcance. Estamos hablando de ciudades inteligentes, estamos hablando de industria inteligente, estamos hablando de muchas cosas inteligentes que no dejan de ser elementos que dependen y utilizan fuertemente las tecnologías y con un grado de interconexión muy intensivo. Al final, esta tremenda digitalización que estamos abordando supone unas mejoras enormes y un progreso enorme para la sociedad, pero evidentemente conlleva pues el tener que gestionar ciertos riesgos y amenazas que pueden impactar precisamente en el normal funcionamiento de estas tecnologías y por ende pues va a afectar a todos los servicios, muchas veces esenciales, que se construyen sobre ellos. Al final, bueno, pues, y a mí me gusta destacar, yo creo que hay una visión, digamos, más tradicional de entender que la ciberseguridad y la ciberseguridad nacional es un elemento que aporta, digamos, capacidad de defensa y de resiliencia, por un lado, pero, y estamos hablando de estrategias, me gusta también tener muy enfrente la visión que tiene Reino Unido al considerar también o especialmente la ciberseguridad como una palanca fundamental para el desarrollo de la economía y la generación de riqueza. Y así yo creo que es como lo tenemos que ver. Tenemos que verlo como una gestión de riesgos, pero también como una enorme oportunidad. En el sentido de que al final, para que esos servicios se consuman, pues nos tienen que generar confianza. Y la confianza al final pasa por, bueno, pues tener, digamos, estos entornos pues razonablemente a salvo de todas las amenazas que le pueden afectar. Bueno, ¿cuál es el papel que deben de adoptar los gobiernos en materia de ciberseguridad nacional? Y bueno, si yo os lo tuviera que explicar y resumir en dos conceptos, ¿no? Como los mandamientos, ¿no? Que se dividen en dos, bueno, si lo tuviera que concentrar en dos conceptos, yo diría que el gobierno tiene un papel fundamental, los gobiernos tienen un papel fundamental a la hora de definir las reglas del juego, es decir, definir, digamos, a través de la regulación, cómo se debe de guiar el comportamiento de todos los actores involucrados. Por lo tanto, aquí la regulación es fundamental, pues, y el desarrollo y el avance de esa regulación para que se adapte a la realidad. Pues pensemos en cómo hay que adaptar, por ejemplo, los códigos penales para incorporar nuevos ilícitos que responden, digamos, a nuevas técnicas de utilizar de manera negativa y afectando a los intereses de otro, pues estas nuevas tecnologías y el ciberespacio. O, bueno, pues cómo hay que garantizar derechos fundamentales que se pueden ver más afectados por el uso intensivo de lo digital, precisamente pues por ese efecto de amplificación y de accesibilidad que puede dar a nuestros propios datos personales. Por lo tanto, estamos hablando de privacidad y de protegerla como derecho fundamental que es. La regulación es un ámbito en el que los gobiernos sin duda tienen un papel muy importante, pero también la tienen en cuanto al desarrollo de capacidades, y ahí también conectamos muy fuertemente con lo que en principio debería de comprender una estrategia nacional de ciberseguridad como paraguas facilitador, ¿vale? que va a sentar las bases para ese desarrollo de capacidades. Estamos hablando de capacidades para la prevención, la detección, la respuesta ante incidentes, capacidades relacionadas con la generación del talento, de que haya más profesionales que puedan trabajar en el sector público y en el gobierno, pero también en empresas que forman parte de sectores estratégicos, de empresas que son operadoras de infraestructura crítica. En fin, el gobierno
también tiene un papel muy interesante a la hora de dinamizar todos los actores, muchas veces privados, para esa generación, digamos, de controles, salvaguardas y capacidades que al final, bueno, pues lo que permiten es de alguna manera tangibilizar y concretar lo que se ha definido a través de la regulación. Esto es importante porque probablemente sabéis que nos enfrentamos a un ecosistema de amenazas pues complejo, en continua evolución y por lo tanto hasta cierto punto impredecible. Y esto ha cambiado también el modelo de cómo las organizaciones, los países tienen que abordar bueno, esta situación de estar enfrente a este tipo de amenazas tan sumamente sofisticadas, ¿no? Fijaos, una reflexión interesante es que quizá los modelos más tradicionales de gestión de riesgos, en el que bueno, identificamos estos riesgos utilizando catálogos de amenazas predefinidos y conocidos de antemano, para luego establecer unas políticas para fortalecer o digamos, robustecer la configuración de los activos a proteger. Yo creo que esa aproximación es solamente parcialmente útil en este momento. Precisamente por esta dificultad para predecir qué tipo de amenaza nos va a atacar y cómo se va a comportar. Por lo tanto, este concepto de ciberresiliencia se ha incorporado ya como un elemento esencial dentro de todas las estrategias nacionales de ciberseguridad. Es como aquel objetivo deseable que se pretende alcanzar con la implantación de la estrategia y de todos los controles asociados. Y precisamente lo que busca es que, en este caso, los activos de interés nacional sean capaces de estar adecuadamente preparados ante ataques complejos y probablemente ciertos que van a sufrir. Por lo tanto, ha cambiado este paradigma y ahora tenemos que pensar en modelos pensados de antemano para ser atacados y para comportarse de una manera lo más óptima posible ante esos ataques, absorbiéndolos, recuperando e incluso adaptándose. Bueno, este es un poco el contexto en el que nos encontramos ahora y bueno, pues para ello no cabe duda que un elemento fundamental que sienta las bases, como en cualquier ámbito, yo diría, es una definición de objetivos estratégicos que se pretende alcanzar a través del desarrollo de un modelo nacional de ciberseguridad, identificar líneas directrices de acción para luego tratar de ir concretándolas con acciones todavía de alto nivel, pero fundamentales. Al final, sabéis que tratamos de definir una estrategia para bueno, pues proyectar esos objetivos y apoyarlos en un marco que tiene un valor temporal determinado, pero que va a guiar todas las acciones. Es decir, lo contrario es el no actuar con una estrategia predefinida, lo que nos lleva es bueno, pues a trabajar quizá de la manera más efectiva posible, en base a los medios y en base a las voluntades, pero sin la certeza de que todas las acciones coadyuven a el cumplimiento de determinados objetivos a alcanzar. Este concepto que no aplica solamente a las estrategias nacionales de ciberseguridad, sino en general a cualquier tipo de estrategia, ya sea pública o corporativa, pues es un aspecto muy importante. Por lo tanto, bueno, en el mundo de la ciberseguridad y en el mundo de la ciberseguridad pública, no se parte de, digamos, de una situación de pulso al botón, antes no había nada y ahora ya empezamos a construir capacidades o actuar. No, bueno, evidentemente partimos de un histórico de acciones, probablemente los organismos involucrados en la estrategia ya están predefinidos y a veces pues competencias formalmente definidas por ley, pero sí que es cierto que
la estrategia cuando se define marca un antes y un después. Es decir, permite armonizar todos estos esfuerzos de estos actores, hablemos de, bueno, pues desde agencias públicas involucradas en la ciberseguridad o CERT o CESER públicos o todos los ámbitos de la lucha contra el cibercrimen, desde jueces, fiscales a las unidades policiales especializadas o por supuesto, el ámbito de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas, también los servicios de inteligencia, es decir, todos estos actores, y perdón, muy importante, también aspectos que a veces los dejamos fuera, pero que son muy importantes, como puede ser la Cancillería, en tanto cuanto representa los intereses nacionales en el exterior, acciones, la educación, la innovación, etc. Es decir, todos estos actores que antes de una estrategia ya se estaban ocupando y preocupando de la ciberseguridad, cuando se aprueba formalmente, digamos, este documento, de alguna manera se alinean, se coordinan mejor y, por lo tanto, trabajan de una manera más eficaz y más eficiente, pues, para la consecución de estos objetivos que se hayan delimitado, ¿no? Bueno, las estrategias, bueno, pues son tan distintas como es la situación geopolítica de un país. Por lo tanto, bueno, aunque nos parezca que la mayoría de las estrategias contienen elementos comunes, luego la manera de priorizarlos, de desarrollarlos, varía notablemente. De la misma manera, bueno, pues al final, que puede ser relativamente común, por poner un ejemplo, pues la normativa de privacidad de cada país, porque se basa a lo mejor quizá en una serie de principios más o menos comunes y compartidos, pero la manera luego de bajar, si me permitís la expresión, al suelo de estos conceptos va a variar evidentemente en cada país. Hay en todas ellas, desde mi opinión, pues aspectos bastante comunes, si me lo permitís. No estoy ahora mismo pensando tanto en lo que es la estructura, lo veremos en detalle durante la especialidad, sino un poco cuáles son digamos, los grandes temas, los grandes aspectos que van a quedar contemplados dentro de la estrategia. Y como podéis ver en la transparencia, bueno, pues se ven las grandes cajas, si me lo permitís, bueno, pues se van a definir aspectos relacionados con la ciberdefensa, es decir, cuál es la actuación y capacidades que tienen que tener el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas para ejercer en el ámbito de sus competencias las actividades de defensa nacional. Aspectos muy importantes a contemplar, apuntar, que luego hay que desarrollar, evidentemente, pues que precisamente son las Fuerzas Armadas quienes van a tener contempladas las capacidades ofensivas, capacidades que evidentemente tendrán que estar alineadas con los convenios internacionales cuando existieran y la normativa y el derecho internacional, que es algo que todavía hay que decir que está en evolución. Bueno, evidentemente, y ya lo mencionaba antes, todos los aspectos relacionados con la lucha contra el cibercrimen, muy importante, bueno, pues todo lo relacionado al desarrollo de capacidades de las unidades policiales especializadas en lucha contra el cibercrimen o contra el ciberterrorismo, pero también muy importante el formar y especializar a jueces y fiscales, porque al final de ellos depende muy fuertemente esta digamos, lucha contra los ciberdelitos o con los delitos relacionados con el ciberespacio y las nuevas tecnologías. Luego veis que hay tres ámbitos que son muy importantes, que tienen, digamos, un objetivo parecido, pero que abarcan ámbitos distintos. La protección, como veis, de los
ciudadanos y del sector privado. Los ciudadanos, digamos, las acciones dirigidas al soporte de los usuarios digitales es muy importante, muy relevante. Estoy hablando no solamente de concienciación, sino el poder desarrollar servicios específicos de prevención del fraude en Internet, también de educación, no estamos hablando de concienciación, pero también de educación, también de soporte ante situaciones de fraude y de haber sufrido fraude o un ciberataque. Esto es muy importante porque, insisto, está muy relacionado con la generación de confianza digital, es decir, de que estos usuarios, que son los consumidores de los servicios digitales, no sean reacios a utilizarlos porque desconfíen de que sus datos económicos y financieros o sus datos personales se puedan ver vulnerados. El sector privado, yo diría que haciendo un especial, digamos, un destacado a la pequeña y mediana empresa, que, bueno, en España, pero también en otros países, es fundamental para el desarrollo del Producto Interior Bruto y que en muchas ocasiones es objeto de ataques de ransomware y de otro tipo y de extorsiones, y no invierte adecuadamente ni tiene el nivel, digamos, de sensibilización para hacerlo. Obviamente, si estamos hablando de ciberseguridad nacional, la protección de las infraestructuras críticas, esto tiene que estar ya contemplado y en un destacado dentro de la estrategia, pero sin duda es de tan relevancia e importancia que va a requerir con toda seguridad una ley de muy alto nivel que desarrolle estas actuaciones que son básicas. Bueno, es obvio que, y todos sabemos que más del 80% de las infraestructuras críticas de cualquier país en general dependen del sector privado. Por lo tanto, es necesario sentar las bases aquí de lo que sería un modelo nacional de protección de infraestructuras críticas que se irá desarrollando, por supuesto, mediante leyes y normativas más especializadas. Y luego, por supuesto, la protección del gobierno, en tanto en cuanto el gobierno, pues claramente los gobiernos son objeto de agencias de inteligencia extranjeras, de terroristas y, bueno, manejan información muchas veces de altísima sensibilidad y también aportan servicios esenciales, que en un sentido, bueno, pues se podría decir que el sector público como tal, o determinados elementos o componentes del sector público, deberían y son, de hecho, identificados y reconocidos también como operador de infraestructura crítica. Entonces, es muy importante también destacar y apuntar a cómo se debe abordar la construcción de todo el sistema de protección para estos servicios públicos digitales. Por último, pero no menos importante, hay una serie de acciones absolutamente estratégicas para, digamos, el crecimiento en madurez de cualquier país en materia de ciberseguridad. Fijaos, es decir, en este momento, y esto es bien sabido, pues existe un enorme déficit de profesionales especialistas de ciberseguridad que está impactando, yo diría casi tanto como las amenazas, en la propia seguridad pública y privada. Por lo tanto, estrategias o líneas de actuación dentro de la estrategia encaminadas a la generación del talento en todas las fases del ciclo de desarrollo es algo fundamental. Es decir, que un país cuente con un ecosistema, si me permitís, de profesionales, de jóvenes, de doctores, de investigadores, con una alta componente de ciberseguridad, pues es fundamental, porque si no lo es capaz de cubrirlo y abarcarlo con personal propio, muchas veces va a tener que, digamos, incorporar personas de otros países y no siempre esto es recomendable en determinado tipo de organización o cuando tratamos de proteger determinado tipo de servicio. Igualmente, el emprendimiento es básico, es decir, si los malos, permíteme la expresión, están continuamente haciendo que la amenaza mute y evolucione, los buenos tenemos que estar
intentando seguir el mismo ritmo, lo cual es difícil, pero al menos haciendo innovación, emprendimiento y tratando de dar una solución incluso a problemas que puedan surgir en el medio plazo. Para cualquier país contar con digamos un conjunto de empresas especializadas en ciberseguridad y con un flujo constante de ideas, emprendedores, startups, empresas constituidas, empresas maduras, también pensamos que es fundamental. Termino, básicamente, bueno, pues tratando de resumir nuevamente cuál es esencialmente el papel o las responsabilidades públicas más destacadas. Hemos comentado antes la regulación. Bueno, he tratado de sintetizar algunas normas aquí, probablemente hay otras. Muy importante, es decir, los gobiernos no solamente se tienen que preocupar, que ya lo hacen, sino que se tienen que ocupar. Y la diferencia entre preocuparse y ocuparse es que la ocupación implica presupuesto. Es decir, las cosas no se hacen gratis. Luego, una estrategia que no tenga un acompañamiento económico es, como decimos en España, es papel mojado. Va a valer para poco, va a ser una declaración de intenciones. Es muy importante. Y finalmente tiene una labor muy importante de supervisión, de monitorización, de cómo la estrategia aprobada se desarrolla y se pone en práctica y cómo además se construye una organización que la sustente. Fijaos, elementos muy importantes que veremos dentro de la asignatura de Estrategia Nacional de Ciberseguridad son los mecanismos de coordinación. Los mecanismos de coordinación entre todos los actores relevantes y veremos que vamos a encontrar mecanismos de coordinación estratégicos que al final, de alguna manera, en los que se trabaja, digamos, para aunar el esfuerzo en la implementación de la estrategia, y vamos a tener otros mecanismos de coordinación, llamémosles comités, grupos de trabajo más táctico-operativos, donde lo que estamos hablando es precisamente de cómo es la colaboración fina entre actores que día a día están poniendo las manos en sobre la ciberseguridad nacional, gestionando amenazas o investigando el crimen. Estos mecanismos de coordinación y también el ajuste fino entre los roles y responsabilidades pues requieren de una supervisión y una monitorización continua pues para efectivamente determinar que finalmente todo está funcionando como se espera. No me quiero extender más porque yo creo que ahora tenemos un poquito de tiempo para atender preguntas y nada, un placer y muchísimas gracias por vuestra atención y desde aquí, bueno, animaros desde luego a que decidáis apuntaros y hacer esta especialidad que creo que es muy interesante para el momento especialmente que vive ahora mismo Latinoamérica. Gracias. Muy bien, muchas gracias Miguel. Ciertamente en el desarrollo de estas estrategias nacionales de ciberseguridad, la academia, las universidades jugamos un papel fundamental en formar, preparar a todos estos especialistas que van a ser necesarios, porque siguen siendo necesarios, hay muchos estudios, no vamos a entrar en ello, hemos dedicado otras sesiones a temas de empleabilidad, pero es un hecho, continuamente las empresas están, por ejemplo, acudiendo a nosotros y nuestros estudiantes del máster en ciberseguridad lo saben porque publicamos muchas de ellas en el campus virtual, ofertas de trabajo vacantes que las empresas a día de hoy no son capaces de cubrir. Y bueno, pues aquí la universidad, como decía, tenemos que ser una parte fundamental de esa estrategia, ¿no? Con lo cual los gobiernos tienen que desarrollar, pues, obviamente, la parte formativa para la capacitación y cubrir sus necesidades. No solo con profesionales, también con herramientas de simulación, de entrenamiento, como por ejemplo iHack Labs, que es una de las plataformas que utilizamos en nuestro máster en ciberseguridad para formar a los alumnos
en técnicas de offensive, de defensive, de red team, blue team, etcétera. Y bueno, aunque no lo he comentado al principio, pues Miguel Rego también es CEO de iHack Labs y además ha sido, bueno, y sigue siendo teniente coronel, en este caso en excedencia, del Ejército, de la Armada, con lo cual pues conoce muy bien tanto las necesidades en el ámbito militar, policial, a nivel gubernamental, por supuesto, como en el pasado como director general de INCIBE. Bueno, pues vamos a pasar sin más a las preguntas. Hasta aquí era la exposición, espero que haya sido de vuestro interés y abrimos ahora un turno para vuestras cuestiones. Ya nos han llegado algunas a través de la hoja de inscripción y primero vamos a dar paso a los que estáis aquí en el chat en directo y luego pues vamos a estas otras preguntas que nos han llegado previo a esta sesión. Solo resaltar o recordar que esto pues, que consideramos que es un tema muy interesante, pues viene a reforzar nuestra maestría, nuestro máster en ciberseguridad, complementándolo pues, para aquellos que quieran tener una formación más orientada a este área de ciberseguridad. Aquí solo un apunte antes de que Miguel responda a su tocayo Miguel. Sí. Realmente es una realidad, Miguel, no tienes más que acudir o recurrir a los cientos de estudios que hay y las necesidades de la empresa. Yo personalmente lo vivo porque semanalmente publicamos vacantes que algunas empresas no son capaces de cubrir. Hay una multinacional española, que no vamos a dar su nombre, que va a contratar cerca de 400 expertos en ciberseguridad en todo el mundo, opera en muchos países de Latinoamérica, además de en España, obviamente, es una multinacional española del sector de las telecomunicaciones y tienen... pues no digas el color, no digas el color porque... No digo el color, pero bueno, yo creo que queda claro, pues es un tema en expansión. Pero luego, claro, es cierto, lo que sí que tiene, y coincidimos con Miguel, es que hay que retener el talento. Pero si Miguel está diciendo en su aportación, que no es una pregunta, sino que una contribución, una aportación o una puntualización o su punto de vista, luego hay que retener el talento. Pero si esta gente se está yendo es porque hay oportunidades en otro sitio. Dices, se largan. O sea, es una realidad que hay estas oportunidades laborales y luego, claro, hay que retener el talento. Y hay que retener a esta gente. Y esto es lo que está pasando en muchos casos, que se van de algunos países porque no son capaces las empresas o los gobiernos de retenerlos y se van, pero si se van es porque hay alguien que les está ofreciendo más en algún otro sitio o mejores condiciones. Quiere decir que la oportunidad está. Lo importante es que esté donde, claro, que retengamos a los buenos profesionales, a los que se hayan formado en másteres como nuestro en ciberseguridad con esta especialidad, ¿no? Esto es lo que quería comentarte por mi parte. Pero bueno, tú mismo estás diciendo que se largan, así lo has puesto en el chat, y se largan a otras organizaciones o a otros países. Estamos viviendo, pues es verdad, que un movimiento, una rotación muy importante de profesionales, y esto quiere decir que hay demanda. En otras profesiones esto está mucho más estable, no hay esta rotación. Yo creo que Miguel tiene gran parte de razón en lo que está diciendo, está apuntando. Lo que pasa es que esto, evidentemente, Miguel y el resto de las personas que nos están viendo, es un problema complejo. O sea, yo coincido en que en algunos casos pues, hay salarios precarios, como apunta Miguel. Eso es parte del problema y que esto también de alguna manera incentiva la rotación, ¿no? Pero sí que son datos reales, son datos objetivos. No hablo solamente de los datos que da el ISC cuadrado, por ejemplo, te podría dar datos de la Comisión Europea, pero es más, te puedo dar los datos de las empresas proveedoras de servicios de ciberseguridad de España, con las que he tenido, al menos con 3, son compañías de primera línea, he tenido reuniones y ellos te dan las cifras, digamos, de gap, de agujero que tienen en cuanto digamos, a la falta de talento. Claro, el problema de base que hay, Miguel y el resto de los asistentes, es que, claro, la base fundamental, hay muchos problemas, pero la base es que faltan profesionales. En el momento que tú estás construyendo la sociedad digital y generas más vacantes y más posiciones y no se fabrican, permitidme la expresión, suficientes, ¿vale? Entramos en una ley de mercado que se llama inflación. Es decir, el recurso es
supervalorado, no hay suficiente y los salarios aumentan. Y eso hace que realmente, al menos en lo que estamos observando en España, ¿vale?, pues haya, digamos, un incremento salarial importante y una rotación esencial. Evidentemente, como comentaba Juanjo, para abordar este problema, que es un problema complejo, se requiere, perdonadme, de toda una estrategia que va en la generación y la identificación del talento potencial, en la formación y la capacitación, y luego en cosas en las que antes no se prestaba mucha atención, que son las políticas de retención, que está cambiando de alguna manera la manera de gestionar este talento tan crítico de las organizaciones, y en el que se está buscando, bueno, pues determinar exactamente qué se le puede ofrecer a un profesional para que no se vaya. Y pensad, y esto es compartido también con grandes compañías españolas, que no siempre es una revisión salarial y una subida significativa del sueldo, sino que hay otra serie de factores. Pero no me quiero extender más, porque efectivamente esto ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión. Y bueno, decirte, Miguel, que tienes, si me lo permites, mucha razón, pero sí pensamos que faltan profesionales. Otra pregunta de Jorge. Muchos gobiernos eligen a sus parientes para realizar estas labores. Y no lo sé cuál es el caso. No lo hacen por méritos. Esto puede ocurrir en muchas organizaciones, en gobiernos, etcétera. Pero bueno, nosotros, precisamente, pues si esa es la situación que tú tienes, pues precisamente para combatirlo, esto se hace con mucha formación y mucha preparación, y para que seas tú el seleccionado y no alguien, como tú comentas, por estas situaciones más personales que profesionales, ¿no? Sí, con un buen currículum. La verdad, las empresas y los países, pues las empresas tienen que ser competitivas, y los países tienen que atraer la inversión extranjera. Entonces, la forma no es otra que tener personal competente y debidamente formado para estas funciones, ¿no? Esto está claro, ¿no? O sea, no nos sirven, como comentas y tal, que esto puede ocurrir en cualquier ámbito. Sí, desde luego. Lo importante es reforzarse, porque, una empresa que no tiene suficientes garantías, no ofrece suficientes garantías a sus clientes, va a perder oportunidades laborales. Y lo mismo un gobierno, va a perder inversión extranjera si no ofrece garantías de que es un gobierno estable, que se preocupa de la ciberseguridad, que tiene una estrategia, etc. Entonces, esto es fundamental, y esto solo se consigue con los mejores profesionales. Aquí, si me lo permites, sí, me gustaría destacar, no lo he hecho antes, el excelente trabajo que está haciendo la Organización de Estados Americanos en apoyo al desarrollo de las estrategias nacionales yo diría que, si no en todos, no sé si en todos, pero de luego sí, desde luego en la grandísima mayoría de los países de Latinoamérica. Es decir, ha sido sin duda un motor que, hablando con los responsables del país al más alto nivel, ha facilitado, ha propiciado el que se considere que es algo muy importante el tener estrategia nacional de ciberseguridad, y que, bueno, pues muchísimos gobiernos, antes de la sesión lo estábamos comentando, pensamos que son 12, 14 países los que tienen ya estrategias nacionales aprobadas. Bueno, pues eso es una labor impresionante. Dice mucho de la Organización de Estados Americanos, desde luego, pero también dice mucho del esfuerzo que está haciendo Latinoamérica para mantenerse en el tren de la digitalización, y bueno, no cabe duda que el modelo de ciberseguridad, pues como hemos comentado antes, es un elemento fundamental. Entonces, bueno, yo creo que también, por destacar algo positivo, creo que es algo muy, muy interesante. ¿Tenéis alguna cuestión más aquí en directo? Gracias, Jorge y Miguel, por vuestras puntualizaciones o vuestros puntos de vista, sobre el tema, que son muy interesantes, y además nos han permitido un poco abrir un debate interesante también, ¿no? En este sentido, que siempre se agradece, la verdad. Es interesante del máster. Cedri, dependiendo de qué titulación de ingeniería se tenga, muy difícil. Sí, lo que viene a decir es cuál es, claro, es la titulación base para poder hacer el máster con ciertas garantías. Bueno, las titulaciones de ingreso, los perfiles de ingreso recomendados son ingenieros en informática, en electrónica, y también otros perfiles, matemáticas o industriales, una especialidad también. Por ejemplo, el máster en ciberseguridad es la de ciberseguridad industrial, que comenzó en otoño del año pasado,
y que ya bueno, pues está con bueno, pues un número de alumnos que vienen de un perfil más industrial y donde hay necesidad pues, en el ámbito OT muy grande de securización, de seguridad y donde también pues, se prevé que van a estar orientados o destinados los ataques de los ciberdelincuentes, de los hackers, malos en los próximos años, ¿no? Con lo cual es algo que hay que proteger, las infraestructuras críticas, todo lo que es pues, el mundo OT en general, el Internet de las Cosas y todos estos dispositivos dispersos que hay y que es más complicado a veces securizar que un servidor en donde ya pues, hemos puesto el foco y ya está perfectamente securizado, hay un montón, pero en estos nuevos ámbitos que se abren con el 5G, pues también se abren o aparecen nuevos riesgos que lógicamente hay que mitigar. Yo, si me permites, o sea, lo que sí, como reflexión, lo que os diría es que la ciberseguridad es un elemento, al ser un elemento absolutamente transversal, permite y admite y soporta muy bien distintas aproximaciones o distintas, digamos, formaciones académicas o distintas trayectorias académicas. Es decir, sí que, bueno, de manera natural, en principio, bueno, pues carreras técnicas como las que ha mencionado Juanjo, pues tienen su recorrido natural, pero bueno, si me preguntáis, bueno, yo soy militar, conozco responsables de ciberseguridad que son exmiembros de policía, pero también hay abogados, economistas, sociólogos, en fin, yo creo que al final, al ser una, digamos, una práctica multidisciplinar, pues admite todas las experiencias, de luego suman. Muy bien, y bueno, y también por complementarlo un poco, déficit de ingenieros en informática o electrónica, desde luego no hay muchos. En los últimos años, hace unos años había, ahora no. Ahora lo que hay que es especializarse. Ingenieros en informática no faltan. Hay muchos y no encuentran muchos de ellos el hueco, ¿no? El área en el que pueden, porque es necesario una especialización. Esto es obvio. En Big Data, en inteligencia artificial, en ciberseguridad, hoy en día con un grado, con una licenciatura en ingeniería informática no es suficiente. Es necesario algo más, ha cambiado totalmente el panorama, el paradigma, y ahora las empresas exigen ya que los profesionales estén debidamente preparados para ocupar determinados puestos y no pueden emplear mucho tiempo en formarlos, aunque lógicamente luego la formación es siempre continua. Luego, una vez que te incorporas, sí que la experiencia solo la vas a adquirir, obviamente, trabajando, desempeñando una labor profesional. Eso está claro, pero tienes que tener una base sólida para acceder a esos puestos, ¿no? Y solo los que se hayan especializado van a poder hacerlo. Ya digo que esto ha cambiado. Antes podías incorporar una empresa, te preparaban en este ámbito y 3 o 4 años después pues ya estabas. No, ahora ya las empresas no pueden ocupar o emplear ese tiempo, ya quieren que la gente esté operativa, que sus profesionales estén operativos pues a los pocos días. Pues se nos acaba el tiempo, nos queda nada, 1 minuto para despedirnos. Si tenéis alguna otra cuestión, pues estaremos encantados de responderla a través de los asesores. Como decíamos al principio, esto pues, está relacionado, este tema que hemos tratado en esta sesión de hoy, en abierto, está relacionado con una especialidad en el desarrollo de estrategias nacionales de ciberseguridad que complementa al máster en ciberseguridad, a la maestría en ciberseguridad o seguridad informática, en la cual pues, llevamos ya más de 1000 egresados, o alrededor, vamos, de 1000 egresados, no sé el número exacto, 14 convocatorias, y bueno, pues hasta la fecha y por el feedback que hemos tenido de nuestros egresados, no han tenido ninguna dificultad en encontrar una oportunidad laboral acorde a sus expectativas. Pues nada más, Miguel, si quieres añadir alguna cuestión más, última cuestión. Nada, las gracias por la atención y cualquier duda pues a través de la universidad, encantado de resolverla. Gracias. Pues nada, hasta la siguiente Open Class y muchas gracias por vuestro interés y por vuestra atención. Hasta otra. Hasta otra.